Este hombre se llama Michael Burry. Puede que tú hayas escuchado de él gracias a la película The Big Short, donde explican cómo él y otros inversionistas predijeron la gran crisis del año 2008 que casi colapsa a la economía global. Michael Burry es conocido por ser un inversionista muy exitoso y ahora tiene muy malas noticias para nosotros. Él cree que estamos en una burbuja económica monumental y que dicha burbuja está por estallar, pero él no es el único. Este inversionista se llama Jeremy Grantham. Este hombre también es conocido por predecir las crisis económicas más feas que han visto la historia, pues él nos advierte que estamos en una super burbuja que está por estallar. Él nos dice que nos preparemos por un final épico de esta burbuja y que traerá muchas tragedias. Otras personas conocidas que creen que veremos una crisis histórica son Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, y también Ray Dalio, uno de los inversionistas más exitosos en la historia. Estas dos personas no solamente creen que veremos un colapso económico, sino que creen que los Estados Unidos probablemente vea una guerra civil o hasta revolución social a raíz de esto. Parece que en el año 2022 no hay casi nadie diciendo que la economía está bien encaminada más que los políticos que quieren ser reelectos. Empresarios como Elon Musk y Mark Zuckerberg creen que la economía está pésima y que se vienen tiempos peores. Es natural que al escuchar estas malas noticias los pelos se nos ponen de punta. Pero lo peor que nosotros podemos hacer es entrar en pánico, vender todo y esperar hasta que todo colapse. En este video vamos a analizar en qué se fundamentan estas predicciones, qué tan feas son dichas predicciones y cómo tú te puedes proteger. Pero antes de empezar, si vives en los Estados Unidos, te quisiera recomendar la plataforma de inversión Moomoo. Moomoo es la mejor plataforma que yo utilizo personalmente, ya que no te cobran nada por comprar y vender acciones y te ofrecen inversiones de bajo riesgo como los ETFs. Si utilizas mi link en la descripción de este video, Moomoo te regalará una acción gratuita por crearte una cuenta, 5 acciones si depositas $100 a tu cuenta y 15 acciones si depositas $2,000. Pero ojo, solo podrás usar de esta promoción si utilizas mi link. Les daré más información sobre Moomoo al final de este video. Entonces, empecemos rápidamente viendo qué ha estado pasando en el año 2022. El año empezó mal con una inflación que no paraba de subir. A raíz de esto, la Reserva Federal decidió empezar a subir los intereses bancarios centrales. Y si no has visto mis videos, la Reserva Federal controla el crecimiento de la economía al imprimir dinero y al subir o bajar los intereses de las deudas. Ellos son los que determinan cuán caras van a ser todas las deudas emitidas en dólares. Y cuando ven que la inflación está alta o la economía está sobrecalentándose, ellos suben los intereses bancarios centrales. Esto lo hacen para frenar el crecimiento de la inflación y de la economía. Deudas con intereses más altos significa que las empresas van a dejar de crecer a la misma velocidad. Y es un poco irónico porque la raíz de dicha inflación fue gracias a la impresión de dinero que ellos hicieron durante la pandemia. En fin, todo esto se empeoró con la guerra en Ucrania. La guerra causó que los precios de casi todos los recursos naturales se disparen, desde el petróleo hasta el trigo. Dichos recursos naturales son el fundamento de casi todos los precios en la economía y, por lo tanto, empeoraron la inflación. Hoy en día la inflación en Estados Unidos está entre 8 a 9%. Por lo tanto, la Reserva Federal ha estado subiendo los intereses bancarios centrales de manera muy agresiva por primera vez en décadas, haciendo que todas las deudas tengan intereses más altos. Esto causó que absolutamente todos los activos caigan. Todas las bolsas de valores en todo el mundo han caído con un 25% en este año y las criptomonedas aún más. Es más, hasta los artículos de lujo han bajado de precio gracias a toda esta situación tan delicada. Por lo tanto, la caída ya empezó. Pero las personas que mencioné a comienzos de este video creen que este es solo el comienzo. Jeremy Grantham y Michael Burry, por ejemplo, creen que existe una burbuja monumental en la economía y esta está por estallar. Solo para las personas que no saben qué es una burbuja financiera, una burbuja es un fenómeno que se produce gracias a la especulación en los mercados financieros. Los inversionistas, ya que tienen acceso a deudas y dinero barato, empiezan a invertir de manera irracional en ciertos activos, lo cual sube los precios. Y es por eso que se llaman burbujas. La burbuja simboliza la subida de precios de dichos activos
hasta que llega a un punto que es insostenible y estalla. En la historia hemos visto muchas burbujas y el colapso subsiguiente. Un ejemplo muy común fue en Holanda, en los años 1600. En ese entonces, Holanda estaba viviendo años dorados económicos, y algo que los holandeses compraban sin cesar eran los tulipanes. La demanda por dichos tulipanes era tan exagerada que los precios empezaron a subir y la gente especulaba que iban a seguir subiendo, comprando aún más. El precio de los tulipanes era tan alto que un tulipán llegó a valer lo equivalente a una casa en el centro de Ámsterdam. Obviamente esto era insostenible, ya que el tulipán no tenía un valor real más que ser una flor bonita. Y en cuestión de días, la burbuja de tulipanes estalló y la economía holandesa sufrió una crisis monumental, llevando a mucha gente de la riqueza a la pobreza. Pero eso era en los años 1600. Un ejemplo más moderno es el colapso de la bolsa de valores en el año 1929. En los años antes de 1929, la sociedad estadounidense estaba viendo un boom económico, gracias a que la guerra había terminado. Y en ese entonces se había popularizado la idea de comprar acciones en empresas grandes, pues los precios de las acciones en la bolsa de valores lentamente fueron subiendo y, simultáneamente, más y más personas querían formar parte de esta subida, empeorándolo todo. Casi todas las acciones en la bolsa en los Estados Unidos subían de precio, no importaba qué producían o si ganaban dinero. La especulación fue tan exagerada que la gente se prestaba dinero de los bancos para comprar acciones pensando que la bolsa nunca iba a parar de subir. Pues en 1929, a mediados de octubre, las bolsas de valores empezaron a colapsar. La economía sufrió la crisis económica más fuerte que la historia ha visto, llamada la Gran Depresión, donde millones de personas estaban sin trabajo, en la pobreza, y muchos atribuyen a dicho colapso a la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo al año 2022, la tesis de estos dos inversionistas y hombres de negocios que les mencioné es que la Reserva Federal va a causar un colapso económico y desinflar la madre de todas las burbujas que hemos visto en la historia. Las empresas y las personas en Estados Unidos están con niveles de deuda récord, haciendo que absolutamente todo esté sobrevalorado. En el pasado, las burbujas normalmente estaban limitadas a un activo. Por ejemplo, en el año 2008, la burbuja que teníamos era de bienes raíces en Estados Unidos. En la burbuja.com eran las empresas de tecnología, pero hoy en día se cree que todos los activos están en una burbuja. Y gracias a las acciones que está tomando la Reserva Federal, es decir, que ellos están subiendo los intereses bancarios centrales, esto va a hacer que la burbuja estalle. Al subir los intereses bancarios centrales, las deudas son más caras, lo cual desacelera a la economía. Al desacelerarse la economía, las ganancias de dichas empresas son más bajas. Ganancias más bajas, combinadas con intereses más altos por sus deudas, nos lleva a pérdidas. Como consecuencia, dichas pérdidas llevará a las empresas a despedir a mucha gente, lo cual empeora la crisis aún más, ya que las personas están más endeudadas que nunca. Así que, como te darás cuenta, el escenario que estos inversionistas pintan es un efecto dominó, donde nadie se salvará y todo va a colapsar. Michael Burry cree que el colapso que veremos pronto va a ser mucho peor que el que vimos en el año 2008. Y es por eso que en los últimos meses él ha estado vendiendo la mayoría de todas las acciones que tiene en la bolsa. Y como les decía, hay personas como Robert Kiyosaki y Ray Dalio que creen que el colapso va a ser tan feo que vamos a ver una revolución social. Pero pausa aquí. Ya que nosotros somos personas críticas, tenemos que ver todo esto con un grado de escepticismo. Primero, es verdad que todos estos inversionistas han tenido razón en el pasado con sus predicciones. Y sí, es verdad que en ese entonces todos los llamaban de locos pesimistas. Pero también hay que entender que la gran mayoría de estas personas también han cometido errores. Es decir, en el pasado ellos han sido muy pesimistas en muchos otros temas y también otras empresas que creyeron que se iban a caer y no llegaron a caerse. Puede que hayan tenido razón en algunos eventos, pero en otros no. Luego, de la misma manera, cada vez que hay una crisis, esto significa una gran oportunidad para las empresas e inversionistas. La peor crisis que tuvimos fue en la Gran Depresión del año 1929. Y si miran este gráfico, van a poder ver qué tan fuerte fue el colapso. Como verán, los precios de las acciones colapsaron con casi un 83.4%. Pero si miran aquí, en los años subsiguientes a la Gran Depresión,
vimos uno de los mercados más fuertes en la historia humana. Por casi 14 años consecutivos, la bolsa de valores creció como nunca antes, con más de 815%. Por lo tanto, eso me lleva a la última parte de este video. ¿Cómo tú te puedes proteger? Pues déjame decirte que una de las peores cosas que tú puedes hacer ahora es tener tu dinero al contado. Así es, aunque suene completamente loco, tener dinero al contado es una muy mala idea. Con la inflación cercana al 10% y con la situación económica peligrosa que tenemos, tu dinero va a perder valor. Luego, si es que los bancos entran en una bancarrota, claro que tú puedes recibir tu dinero de vuelta hasta cierto monto, pero puede tardar mucho tiempo hasta que lo recibas. Y si pasa esto, te garantizo que la inflación se va a disparar, porque el gobierno estadounidense va a tener que imprimir muchos dólares. Por lo tanto, tener tu dinero al contado es una mala idea. Lo que sí deberías hacer es tener un portafolio de inversiones en la bolsa, pero que se enfoca en empresas de calidad. ¿Cuáles son las empresas de calidad? Pues estas son empresas que tienen dividendos, ganancias saludables, que son importantes en una sociedad pase lo que pase, y también empresas que son flexibles en una crisis. McDonald's, por ejemplo, es una de estas empresas. Durante las últimas crisis en Estados Unidos, McDonald's ha sido una de las empresas que más ha crecido. Pero otros ejemplos de empresas son empresas de supermercados, empresas de bienes raíces, empresas eléctricas y muchas más. En mi canal verás videos donde te explico cómo te puedes proteger de una crisis y salir ganando. Ahora, otro elemento muy importante en tus inversiones es la diversificación. La diversificación significa que tú tienes que tener no 1, 2 o hasta 10 activos en tus inversiones. No, tú tienes que invertir en más de 1000 activos distintos. Ahora, ¿cómo puedes hacer esto? Pues existen los ETFs, que son fondos de inversión. Esta es una arma muy poderosa que diversifica tus inversiones. Luego, invierte también en recursos naturales como el oro, la plata y demás. La idea es que tú tengas tu dinero bien diversificado para bajar tus pérdidas. Ahora, si tú eres residente en Estados Unidos, para invertir en la bolsa, les quisiera recomendar la plataforma de Moomoo. Moomoo es de lejos la mejor plataforma para inversiones en la bolsa, ya que tú podrás comprar acciones, ETFs y también opciones sin tener que pagar comisiones, y también recibirás precios sin latencia a tiempo real. Moomoo forma parte de la fintech Futu Holdings, basada en Hong Kong, que está listada en la bolsa de valores y tiene todos los permisos y licencias necesarios para poder operar en Estados Unidos. Y siendo regulada bajo las autoridades de Estados Unidos, hasta $500,000 de tu dinero están garantizados por el Estado en caso de una bancarrota. Ahora, otro dato interesante de Moomoo es que tú puedes hacer trading extendido en la bolsa de Nueva York desde las 4 de la mañana hora de Nueva York hasta las 8 de la noche hora de Nueva York. Luego, Moomoo también tiene una función llamada Industrial Chain, que te deja analizar a detalle toda la cadena de valor en una industria y qué acciones están asociadas. Por ejemplo, en la industria de autos eléctricos, ellos te muestran toda la cadena de valor y las empresas que están en subida o bajada. Si utilizas mi link en la descripción de este video, Moomoo te regalará una acción gratuita por crearte una cuenta, 5 acciones si depositas $100 a tu cuenta y 15 acciones si depositas $2,000. Pero ojo, solo podrás gozar de esta promoción si utilizas mi link. No te pierdas esta oportunidad y abre tu cuenta con Moomoo antes que la promoción expire.